Aleluya. Gracias. Vamos a empezar a inscribir a la gente para rebajar de peso. Gloria a Dios. Bueno, gracias que no hace frío, ¿verdad? De repente el enemigo dice: oye, hace un chorro de calor. Le digo: me voy a poner saco para que veas. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Dios tiene cosas siempre grandes para nosotros, de bendición, y Él desea que nosotros estemos preparados para recibirlas. Y hay algo que me va a servir de introducción al tema. Esto ya se compartió aquí con los jóvenes, con los adolescentes. De alguna manera va a ser solamente una introducción, pero nosotros, la Biblia dice: y el Dios de paz santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todos digan: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el alma es donde está la personalidad. Por eso dice Dios que Él nos hace a su imagen y semejanza, porque somos el único ser creado sobre la faz de la tierra que tiene, al igual que Dios, voluntad, intelecto y sentimiento. Y esta voluntad debe estar conectada con la voluntad de Dios, de hecho sujeta a la voluntad de Dios, el intelecto conectado a los pensamientos de Dios y el corazón y las emociones conectadas al corazón también de Dios. Pero hay algo, y esto es en donde me voy a ir concentrando para arrancar. Hay algo dentro del alma. Cuando la escritura habla del alma, en ocasión muchas veces está refiriendo al psique, a la mente. En griego literalmente así dice la palabra. Y yo encuentro que dentro de esto de la mente es como una computadora que tiene un procesador y tiene una memoria. Uno puede agregarle la memoria, bajarle a la memoria, limpiar la memoria, contaminar la memoria. Y también puede uno procesar o arreglar el procesador. En la palabra de Dios nos enseña que nosotros como personas tenemos lo que es la conciencia, y la conciencia es clave que esté en una cierta condición, porque si esa conciencia, que viene a ser como la memoria de una computadora, vamos a decir, donde se guardan todos los datos, si esta no está limpia, entonces, o está sobrecargada, afecta al funcionamiento de todo el ser. Por eso en la Biblia dice, en la palabra de Dios, que si la sangre de corderos y machos cabríos y la ceniza de la becerra rociado sobre lo inmundo sirvió para santificarlo, cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia o puede limpiar nuestra conciencia de toda obra mala. Limpia nuestra conciencia de toda obra mala. La conciencia, donde se va acumulando las memorias, donde se van acumulando los eventos o las situaciones que pueden producir en nosotros diferentes cosas, requiere ser limpiada, porque si no sería como querer seguir trabajando con una memoria que tiene una serie de problemas. Y vamos a ver qué es lo que tiene esta conciencia de una forma corta y breve para introducir. Pero la palabra de Dios dice que la conciencia puede estar débil. De hecho, la palabra de Dios dice que una persona es tan fuerte o tan débil según su conciencia sea. Si la conciencia es débil, entonces la persona es débil. Obviamente la conciencia, que es como cuando decimos Dios es omnisciente, o sea, todo lo sabe. La conciencia es el conocimiento, las experiencias que se van acumulando en nuestra vida, y esas experiencias pueden ser impulso para que logremos cosas, o pueden ser obstáculos, limitaciones y estorbos para que las logremos.
Dependiendo, si nosotros tuvimos una experiencia entre comillas negativa, o así la definimos, alguien que nos hirió, alguien que nos afectó, entonces nuestra conciencia lastimada será una conciencia que se estará resguardando de experiencias similares. Y vamos a limitar nuestro espacio de crecimiento, no sea que nos vuelvan a lastimar. Queda claro hasta ahí, ¿verdad? Bueno, una conciencia débil es una conciencia de una persona, vamos a decir un bebé tiene una conciencia débil porque no tiene el cúmulo de conocimientos para tomar decisiones para un lado o para otro. No le parece si una cosa es bien o está mal porque no tiene un cúmulo de información para decidir. La Biblia dice que la sangre de Jesús limpia nuestra conciencia de toda obra mala. Entonces la conciencia puede ser una conciencia débil. Si la conciencia es débil, la persona está débil también. Pero también la Biblia dice, en la palabra de Dios dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y esto voy a hacer una breve explicación. En aquellos tiempos sacrificaban animales a los ídolos y los animales los vendían en carnicerías. Para un cristiano maduro no tiene problema con ver si el animal fue sacrificado a un ídolo o no fue sacrificado a nadie. No le importa, la carne es carne y se acabó, porque tiene la madurez espiritual. Pero una persona que era nueva, que acababa de acercarse, digamos, al evangelio, que acababa de entregar su vida a Cristo Jesús, y todavía en su mente había, no, es que ese animal fue sacrificado a los ídolos. Llega a la carnicería y ve que yo, que soy maduro, estoy comprando de esa carne. Entonces su mente que es débil, su mente, su conciencia que es débil, dice la palabra de Dios, puede ser estimulada a comer a lo sacrificado. Quiere decir que una conciencia débil es estimulable a hacer lo malo. De repente uno puede estar fuerte y decir, a mí me pueden traer esto que es tentación para otra persona y ya para mí no ser tentación. ¿Por qué para la otra persona sí es tentación? Porque su conciencia es débil. Puede ser débil en general o puede ser débil en esa área. Si es débil en esa área, entonces la persona tendrá esa inclinación. Entonces, wow, yo vengo del alcoholismo y resulta que vengo a esta reunión de mi compadre y está trayendo bebidas alcohólicas. Mi conciencia débil es estimulada a caer en eso. Entonces la palabra de Dios nos empieza a decir cómo está la conciencia de las personas. Puede ser débil, pero si es débil es estimulable. Es estimulable a lo malo, es estimulable a caer en donde Dios no quiere. Entonces dice Dios, cuidado, no sea que por tu conocimiento, o sea, para mí comer de esta vaca que no es más que una vaca, pero para el otro es entregada a los ídolos. Dice la palabra que yo me debo de abstener de comer de ese animal, no por mi persona, sino por la otra persona, hasta que yo le explique y crezca y entonces entienda que la Biblia dice que los ídolos son nada. Es más, dice que detrás de los ídolos hay demonios literalmente. Entonces, nosotros podemos ver que la conciencia puede ser una conciencia. Si hay una conciencia débil, entonces puede haber una conciencia fuerte. Si hay una conciencia estimulable a lo malo, entonces hay conciencia no estimulable a lo malo. Pero dice la palabra de Dios, un poquito más adelante, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces la conciencia que puede ser débil e influenciable también puede ser herida. Y una conciencia herida es ese cúmulo de conocimientos negativos que hace que la persona no desarrolle en algo. Puede ser que uno está limitado a desarrollar en algo porque su conciencia está herida. Quizá una relación, quizá una inversión, quizá un proyecto, algo en la vida, y eso viene de una conciencia herida. Y uno no sabe, pero de repente cuando uno es pequeño sufrió algo.
Y aprovecho porque me viene a la mente, tuvimos que hacer una tarea cuando estábamos estudiando la maestría y la consejería, y nosotros todo lo que nos enseñaban teníamos que practicarlo. Decían, si tú lo vas a enseñar y vas a aconsejar en base a esto, es importante que tú también lo experimentes. Lo que teníamos que hacer era llegar a nuestra casa y pedirle al Señor que nos revelara si dentro de nosotros había alguna herida, alguna cosa que necesitaba ser sanada y que necesitaba ser curada o limpiada también. Yo en lo personal, yo sentía, pues yo estoy muy bien. Yo no siento que tenga absolutamente nada que me limita. Era mi pensamiento. Pero como yo tenía que hacer la tarea, yo llegué a mi casa, me arrodillé y oré y dije, Señor, yo no sé si hay algo en mí, alguna herida que me limita a hacer algo, pero yo te pido que tú me reveles si hay algo. En ese momento, me vino a la mente un evento que yo viví en la niñez. Yo pertenecía a un club donde había una alberca y gimnasios y otra cosa, pero junto a la alberca había unas calderas que estaban subterráneas. Y esas calderas no tenían una puerta cerrada, sino eran rejas para que el vapor saliera. Siempre nos decían, no brinquen las rejas, denle la vuelta, no las brinquen. Y uno pues, como es muy obediente, ¿verdad? Bueno, no la brinco, pongo el pie y salto para el otro lado. La pelota se nos iba y en vez de dar la vuelta, porque era larga, brincábamos o pisábamos y saltábamos. Yo era un niño a lo mejor de 6, 7 años de edad y yo tenía que ir al otro lado. Entonces yo en vez de rodear, yo pisé para saltar al otro lado, era un ancho tanto así más o menos, y se me fue la pierna entre las dos barras y se me quedó atorada. Entonces yo no la podía sacar, no me estaba quemando, estaba muy abajo de las calderas, no me había quebrado, no me había lastimado, solamente no la podía sacar. Un hermano mío mayor vino a tratar de ayudarme y no me pudo sacar la pierna. Vino el salvavidas, no pudo sacarme la pierna tampoco. Y yo quiero que se imaginen un niño de 6 años a las 3, 4 de la tarde con un solazo, ¿verdad? Y los demás chiquillos que se la corten, ¿verdad? Hasta que viene un agente de mantenimiento y mete un barrote, ¿verdad? Entre las varillas y la dobla y me dice, sacan la pierna. Cuando yo saco la pierna, se dan cuenta que yo no estaba ni quebrado, ni herido, ni lastimado. Me dieron una regañada y me dijeron, ya, váyase a nadar, ya, váyase. Aparentemente no me pasó nada. ¿Qué? Niño de 6 años, no me pasó nada. Pasan los años y Dios me revela que ese evento me estaba limitando porque yo siempre decía, yo no me puedo quedar atorado en nada. Me habían ofrecido una gerencia en una empresa en Monterrey. Dije, no, porque esto ya me va a amarrar. Y yo me acuerdo que yo le dije al director, no, porque esto quiere decir que yo tengo que estar amarrado aquí, no puedo. Le pareció tan extraño que yo dijera eso. Yo decía, yo jamás voy a salir de Monterrey. Monterrey es mi lugar, ¿verdad? Donde yo puedo estar. Yo no puedo irme a otro lugar. Yo sentía que estaba limitado. Aparte que no hay nada como Monterrey, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Pero estando allá, Dios me revela que ese evento había herido mi alma y mi conciencia tenía una herida. Y esa herida que yo había vivido no me había afectado físicamente, pero me había afectado en la conciencia. Entonces, hay una práctica que yo tenía que hacer. En donde había que ver y llevarla a cabo. Y ahorita voy a mencionarla. Pero yo tenía que darme cuenta como si el Joel adulto, si a mí de adulto, a esa edad que yo tendría 35 años de edad cuando estaba haciendo esa práctica, a esa edad yo hubiera dicho, a mí me hubiera pasado, no me hubiera afectado. A los 35 años se me queda atorado y digo, hey, tráete una sierra y me le cortas los fierros y se acabó. Y mientras tráeme una sombrilla. Pero a los 6 años era diferente. Entonces yo tenía que hacer como que el Joel de ahora
le decía al Joel de 6 años, no te preocupes, se va a resolver todo. Y había una serie de cosas que tenía que hacer. De hecho, Dios tiene un plan para tu vida, quiere que estés sano, quiere que no te sientas herido ni abandonado y cosas por el estilo. Pero las heridas, y posiblemente mientras yo hablo esto, algunas personas aquí están diciendo algún evento que pasó en mí, que yo no lo recordaba, ni sabía, ni me acordaba que lo tenía, pero ese evento, esa herida me ha limitado a desarrollar en algún área. ¿Cuántos creen que eso es posible que esté pasando? Es posible que esté pasando en nosotros, pero no hay la conciencia y eso nos limita. Y el Señor sabe, porque el deseo del corazón de Dios no tiene solamente que ver con algo meramente espiritual. El deseo del corazón de Dios tiene una trascendencia a todas las áreas de nuestra vida: la psicológica, la emocional, la evolutiva, la física, la económica, la relacional, toda la familiar, todas las áreas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la conciencia puede estar débil, influenciable, contaminada, porque dice aquí la palabra que también puede ser contaminada. Su conciencia débil se contamina. Entonces, son cosas que el Señor sabe que hay en uno que lo pueden estar limitando. Pero no solamente eso, sino la palabra de Dios dice que la hipocresía de los mentirosos, esto viene por tener cauterizada la conciencia. La cauterización es como para cerrar, pero queda insensible esa parte, queda como quemada esa parte. Y de repente nuestra conciencia puede estar cauterizada y de repente uno no tiene compasión de lo que esté sufriendo otra persona porque nuestra conciencia está cauterizada en esa área. No tengo compasión, no soy una persona misericordiosa. Simplemente yo nunca lloro, yo soy una persona muy fuerte, pero realmente puede ser porque mi conciencia esté cauterizada. Entonces Dios conoce todo esto. Entonces, si la cauterización me hace insensible, quiere decir que la conciencia también puede estar sensible, como debe de estar. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Señor conoce lo más íntimo de nuestro ser, sabe cuál es nuestra situación. Y la Biblia dice: la sangre de Jesucristo limpia nuestra conciencia de toda obra mala. Ahora, esto yo lo quiero compartir porque de repente uno puede estar trayendo algo de la palabra, algo que Dios quiere hacer, pero la conciencia en una de estas condiciones está impidiendo que uno lo reciba. Está impidiendo que uno lo reciba. Es como decir: wow, yo veo que el día está todo tierroso, cuando realmente lo que está tierroso son los lentes que traigo puestos, ¿verdad? Dicen que había una persona, ¿verdad? Un señor, no sé como quién de los que están, no. Pero dice que se levantó, estaba dormido y se levantó y dijo: wow, hijo, este cuarto, esta cama apesta, mano. Y se levantó y se fue a la sala y dijo: wow, esta sala apesta, mano. Y se salió al jardín y dijo: wow, hasta las flores apestan. Pero lo que pasa es que había comido queso gruyere y el bigote lo traía lleno, así todo apestoso. Y a veces uno cree que las demás cosas son las apestosas, cuando el apestoso es el que está al lado tuyo. No, es lo que traes aquí adentro. ¿Cuántos sabemos que lo que Dios quiere hacer por nosotros es bueno, es agradable y es perfecto? Amén. Yo les comentaba, muchos ya lo habrán oído, pero yo les comentaba que hace muchos años, yendo de Monterrey a Saltillo a predicar, yo iba en el lado del copiloto y Dios me reveló este pasaje de la Biblia: cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiar nuestras conciencias, o limpia nuestra conciencia de obras muertas. Obras que están ahí, acontecimientos que ya están putrefactos, que ya están afectando, que ya están contaminando, que están cauterizando, ¿verdad? Cuánto más la sangre de Cristo Jesús.
Y yo les comentaba que en ese camino a Saltillo, yo iba a predicar allá. Yo me acuerdo que yo me volteé y me arrodillé contra el asiento. Me arrodillé contra el asiento y yo dije: Señor, yo quiero que tu sangre, tratando de ser lo más inocente y sencillo posible, yo quiero que tu sangre limpie mi conciencia de toda obra muerta. Y yo me veía como si estuviera frente a la cruz del Calvario y como si abajo hubiera un resumidero, vamos a decir, y yo veía como si la sangre de Cristo lavara y pasara entre los canales de mi cerebro, representando mi conciencia y llegando y yéndose toda la suciedad por ese lugar. Y yo veo que la sangre de Jesucristo es poderosa, actual y opera en nosotros. No es algo meramente teológico, no es algo meramente filosófico de entender, es algo de experimentar y de vivir. Y yo quiero invitarles a todos los que lo quieran hacer, que tomemos un minuto y te arrodilles, si puedes, contra tu silla y le des oportunidad al Espíritu de Dios. Si te recuerda bien, si no te recuerda, no te preocupes. Pero si tú lo quieres hacer, esto es entre tú y Dios solamente. Pero mírate delante de la presencia del Señor, ahí al pie de la cruz, y mira cómo la sangre de Cristo limpia tu conciencia de herida, de contaminación, de cauterización. Deja que haga una obra sobrenatural, porque de eso se trata nuestra vida, de tener una relación íntima y personal con Dios. No es solamente tener conocimiento, información, sino ser transformados y cambiados por nuestra relación con Él. La sangre de Cristo limpia tu conciencia de toda obra muerta. Dios quiere limpiar totalmente, es el anhelo de Él para poder operar a través de tu vida algo sobrenatural. Liberarte, sanarte, llenarte de dínamo, de poder, de fuerza. Así que sea lo que sea, dile: Señor, en este momento yo me postro delante de ti y declaro y acepto que tu sangre limpia mi conciencia de toda obra mala. Puede haber sido una obra reciente o de hace muchos años. Puede ser una obra que yo recuerdo, o puede ser algo que no tengo ni memoria de ello. Pero el día de hoy, Señor, el día de hoy, presentado delante de ti, recibo esta bendición en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y si estás de acuerdo conmigo, di amén, amén y amén. Gloria al Señor. Da un aplauso al Señor. Bendice a la persona que está a tu lado. Aleluya, Señor. Esta práctica nos ayuda, nos libera completamente, nos limpia la memoria para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y yo hablé la semana pasada de algo, el capítulo previo, vamos a decir, del complot para apresar al Señor Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, pero ahora me voy a ir al principio de la creación. El principio, lo que nos dice la palabra de Dios, esta enseñanza profunda de Génesis, porque queremos conocer la intención original del corazón de Dios. Entender la intención original del corazón de Dios nos hace conocer a Dios y nos hace entender
esto del evangelio, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Y yo quiero que tú te veas, porque tú eres esa persona, que va a mostrarse en este momento. La primera cosa es, antes que todo, antes de crearte, Dios empieza a hacer una serie de cosas y crea lo que dice la palabra de Dios, algo maravilloso. Empieza a hacer un orden en lo que había desorden. Empieza a separar las aguas de arriba de las de abajo, y de las de abajo empieza a separar unas por un lado y otro lado para que haya tierra, y empieza a crear aves, y empieza a crear animales, y empieza a crear plantas, y empieza una serie de cosas tremendas. Y crea en especial un espacio que le llamamos Edén. La palabra Edén en hebreo quiere decir placentero o delicioso. Eso quiere decir, o sea, Dios está pensando en que te va a poner en un lugar, y Dios empieza a decir, ok, ¿cómo es el lugar que yo quiero para la persona que voy a crear, que eres tú y que soy yo? Y Dios dice, bueno, quiero un lugar que sea ordenado, un lugar que sea hermoso. Cuando dice que se multiplican, en el hebreo esa palabra multiplicar agrega la palabra abundantemente. Quiero que sea un lugar de abundancia. Quiero que sea un lugar donde haya frutos deliciosos, porque eso dice la palabra de Dios, frutos deliciosos, que sean placenteros. Pero no solamente quiero eso, también quiero que haya un río que luego se abre en 4 ríos y que rieguen este huerto donde voy a poner a esta mi creación que eres tú. Y en ese lugar yo voy a poner oro. O sea, piensa, Dios está pensando y dice, voy a poner oro. Y también dice, voy a poner bedilio. Y yo vi qué es el bedilio, ¿verdad? Yo conozco, un vecino se llamaba Otilio, dije, no será familiar de Otilio. Pero bedilio es una piedra que parece mármol, roja, preciosa, muy, muy bonita, preciosa. Y dice que también pone bedilio, piedra fina, preciosa. No vi el cascajo, no, pone piedra buena. Y luego pone ónice. Wow, vi unas fotografías de unos lobbies en unos edificios de ónice, una cosa preciosísima. Esto es lo que Dios está haciendo porque está pensando cómo va a preparar un lugar donde va a poner a alguien, donde te va a poner a ti. En la Biblia, en Efesios capítulo 2, en el versículo 10, desde el 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. Y luego dice, no es por obras, tú no te salvas por obras, para que no te levantes el cuello. Y luego dice, habla de cosas, sino que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Cuando uno no ve el contexto y no entiende, uno piensa que lo que Dios dice, porque dice una serie de buenas obras para que Dios para que anduviéramos en ellas. Uno piensa que Dios hizo una lista de cosas y decir, bueno, para cuando nazca yo ya le tengo la lista de cosas, tienes que aprender a barrer, a trapear, a lavar el carro, a hacer esto. Una serie de buenas obras. Pero no es lo que vemos en la Biblia. Lo que vemos en la Biblia son cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos en ella. Es como decir, una mujer, un matrimonio va a tener un bebé, entonces preparan una habitación, una cama especial, un velo para que no le piquen los zancudos, una lucecita, una serie de cosas preparan para ello. Bueno, eso nació en el corazón de Dios para ti y para mí. ¿Quién dice gloria a Dios a esto? Gloria a Dios, amén. Dios prepara todo esto y dice que cuando Él prepara todo esto maravilloso,
voy a hacer algo genérico para no entrar en algunos detalles, pero a esto tan maravilloso, entonces crea al ser humano, varón y hembra nos crea, y pone ahí y dice algo muy especial. Dice, quiero que señoreen. Y esta palabra señoreen, en inglés de hecho traducen have dominion, o sea, que tenga dominio. Esta palabra hebrea quiere decir que reinen, que rijan, que gobiernen. O sea, piensa que Dios prepara algo sobrenatural, maravilloso, precioso, abundante, delicioso, placentero, porque ahí te quiere. Ahí te quiere. Y luego dice, aparte quiero que tú gobiernes sobre toda la creación. Esto es lo que yo quiero. Tú vas a gobernar y tú lo que vas a hacer es, vas a tener, vamos a decir, toda la autoridad, porque es un gobierno que viene respaldado por Dios. Quiere decir, es como si fueras un embajador o una colonia o una extensión del cielo en la tierra, porque la idea es que la cultura del cielo se manifieste y se establezca en la tierra, que el carácter del Dios del cielo se muestre entre nosotros, que la bondad, la generosidad, el amor, toda la cultura se infiltre entre nosotros. Es lo que está en el corazón de Dios, lo que está en el corazón de Dios. Entonces, como ser humano somos puestos en este lugar tremendamente maravilloso, y obviamente al estar conectado el intelecto con el intelecto de Dios, el hombre el ser humano está despierto, tiene la capacidad de ponerle nombre a todas las cosas y acordarse. De hecho, alguien comentó que la mujer le dijo al hombre, a ese ponle elefante. Y dijo, ¿por qué? Es que tiene unas orejotas de elefante que no puede con ellas. Y le puso elefante. Por eso se llama el elefante. Bueno, voy a brincar. Pero la cosa es que el hombre era supremamente inteligente, pero aparte su corazón era noble, era limpio, no veía maldad. Y aparte su voluntad estaba sujeta a la voluntad de Dios. Dios le dijo, mira, todos estos árboles puedes comer. ¿Se acuerdan del domingo pasado que yo dije que el Señor decía, yo te doy talentos para que los multipliques? Pues de esos talentos vas a comer y vas a vivir. Si uno aprende y desarrolla la capacidad de duplicar, eso no solamente será para ser bendición, sino para ser bendecido. Y es lo que Dios dice, yo te pongo aquí no solamente para que seas de bendición, sino para que seas bendecido. Y esta conexión del alma, de la personalidad humana con la de Dios, se rompe cuando Dios le dice, mira, yo explicaba hace un momento en la clase, mira, aún yo no te hago un robot, yo no te hago una computadora, yo no te voy a programar para que me digas te amo Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico. Yo te doy una voluntad para que aún tú puedas negarte a hacerlo y aún cortar la relación conmigo. Pero te voy a decir una cosa, el día que tú desobedezcas, que tú rompas de tu voluntad sujeta a la mía, que tú quieras ser independiente de mí, vas a morir. Ahora, el ser humano no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Muere espiritualmente y se ve afectada toda su alma. Se ve afectado sus emociones. Y dice el ser humano, en ese momento se da cuenta, caray, no me he dado cuenta que estoy desnudo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Las emociones que estaban limpias ya no están limpias. Y luego quiere esconderse de Dios, poniéndose debajo de un árbol, pensando que puede esconderse de Dios. O sea, su intelecto se embruteció. Pensar que una persona se puede esconder de Dios es embrutecerse realmente. Y obviamente surge de que la voluntad se cortó completamente. Ahora, esto sucede cuando viene el Señor Jesucristo. Lo que se requería no tiene que ver con hacer cosas, tiene que ver con nacer, no con hacer, sino con nacer. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez, porque el que no nace otra vez no puede ver el reino
de los cielos. No puede entrar, no puede gobernar, no puede disfrutar. Te es necesario nacer otra vez. Le dice: Señor, pero ¿cómo es posible que yo, siendo una persona adulta, entre a poco al vientre de mi madre y nazca de nuevo? No te equivoques, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te dije: te es necesario nacer otra vez. Y esto nos lleva una vez más. Ahora, todo esto es porque el deseo del corazón de Dios quiere que se grabe en nosotros que el propósito original de Él no ha cambiado. El propósito original de Dios no ha cambiado. El Señor Jesucristo viene a hablar sobre el reino de los cielos. Él le dice a los discípulos: es necesario que yo vaya a todas las ciudades, porque para esto vine, para predicar el evangelio del reino. Y luego después dice: es necesario que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Puede parecer para algunas personas: no, yo lo que creo es que Dios quiere que yo sea viva arrastrando la cobija, mal, con hambre, fracasando, pero algún día voy a estar en el cielo, en las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas. No. El corazón de Dios tiene que ver con una bendición aquí, ahora. La limpieza de la conciencia es para que este conocimiento entre en nosotros y digamos: el deseo del corazón de Dios es establecer su reino aquí. Por eso concluyo con dos textos bíblicos. Cuando oramos, el Señor, enséñanos a orar. ¿Cuál es la intención principal que debe estar en nuestra oración? Porque de repente, y yo tengo un poquito de cuidado y de pendiente cuando decimos: hay reunión de oración el lunes, venga con sus necesidades, venga con sus necesidades, venga con sus problemas. ¿Qué le falta a usted? Zapatos, carros, el Señor está repartiendo en este momento. El Señor dice: no, tú busca primero el reino de Dios. Esas cosas te van a venir por añadidura. En nosotros está primero buscar. Y cuando uno dice: Señor, enséñame a orar, dice: te voy a decir cuál es el énfasis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, Señor. Estoy sometiendo mi voluntad a la tuya. El enfoque del corazón de Dios para que nosotros disfrutemos de todas las añadiduras es que el reino de Dios se establezca empezando en nuestra propia vida. Amén, amén, gloria al Señor. Decía una persona: a veces uno puede decir: Señor, yo te pido por todo el mundo, Señor, que su voluntad, Señor, se someta a la tuya. Y dijo: híjole, está muy grande este territorio, todo el mundo. Bueno, todo México, Señor, todo México, Padre. Ay, híjole, todavía está muy grande todo México. Bueno, todo Baja California, Padre, y todo está muy grande. Bueno, todo Tijuana, Señor, todo Tijuana. Y así se fue hasta que agarró un gis, hizo un círculo y se puso, dijo: bueno, Señor, aquí adentro del círculo que se haga tu voluntad. Y yo creo que la primera cosa es: Señor, que mi vida, que mi voluntad se sujete a tu voluntad. Amén. Ahí empieza todo. Ahí empieza, porque cuando mi voluntad se sujeta a la voluntad de Dios, el reino de Dios ha llegado a este lugar. Y el reino de Dios trae una serie de responsabilidades, sí, cierto, pero muchos beneficios, muchos beneficios. A Él y solamente a Él damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Yo quiero que cerremos un momento los ojos, pero abramos los ojos del Espíritu. Abramos y le digamos: Señor Todopoderoso, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida. Tú quieres establecer tu reino en mi vida y a través de mi vida. Quiero conocerlo, quiero experimentarlo, quiero disfrutarlo. Ahora veo la intención de tu corazón. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre que sobre todo nombre yo lo recibo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén, amén y amén.
Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Cuando nosotros participamos de participamos de los elementos, sabemos, y lo hemos dicho una y otra vez, lo que nosotros comemos es algo físico, producto del trigo, producto de la uva. Nuestro cuerpo recibe eso, pero nuestro espíritu participa de la obra y de la presencia de Jesús. Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Con un corazón positivo, optimista, alegre, agradecido, ahora ven y participemos de los elementos como una familia, como ciudadanos del reino,